en primer lugar, vamos a definir qué es el suicidio. Y el suicidio no es más que un acto de autodestrucción deliberado en el cual la probabilidad de sobrevivir es incierta, de acuerdo a la descripción que nos da Norman Wright. Um, en el caso de la violencia doméstica, la mayor repercusión está naturalmente en los dolientes inmediatos. Generalmente hay hijos, que es muy lamentable, porque los hijos deben ser tratados independientemente de las demás personas afectadas, envueltas, pero los hijos quedan con esa laceración emocional de que la madre o el padre, en este caso la madre, que generalmente, mayormente la más abusada, aunque aquí en Estados Unidos, por primera vez en la historia de Estados Unidos, se ha creado una asociación de hombres abusados. Aunque usted no lo crea, los hombres también son abusados por mujeres que no tienen espina dorsal en cuanto a asuntos de moral, y hay una situación bastante compleja. Pero en el caso de la violencia doméstica, el 99% de los casos la mujer es abusada. En este caso, cuando la mujer decide recurrir al suicidio como un recurso de autoexclusión, o mejor dicho, me salgo del problema de esta manera, los hijos que quedan traumados con esta experiencia mayormente suelen pasar por varias crisis que no vamos a entrar en detalle, pero pueden pasar desde complejo de culpa individual a trauma por la ira incluso contra la madre, porque ven el recurso como un recurso cobarde. En fin, son muchas las etapas que pasa un muchacho dependiendo de la edad. Y la Biblia tiene varias cosas que decirnos. ¿Por qué? Porque el capellán, que es más bien una especie de tutor espiritual con cierta noción, yo le digo noción cuadriculada de lo que es la psicología básica de la persona, él debe proveer soporte a todas las partes involucradas. Esa es la parte interesante. Y al hablar del capellán como ente que canaliza los recursos divinos a través de su conocimiento en la palabra y su experiencia con Dios, debe estar consciente de cómo observar el fenómeno del suicidio. En nuestras culturas, hablar de suicidio y la connotación espiritual que ha tenido, que ha cobrado a través de las décadas y quizás de las centurias, especialmente en nuestros países latinos, donde ha habido una un profundo matiz o perfil de influencia del catolicismo, incluso sobre el protestantismo, ¿no? Se suele ver el suicidio como una conducta que prácticamente asegura que el destino de esa alma es incierto en cuanto a su salvación se refiere. Y yo pienso que el capellán no debe caer en esa situación de tener que expresarse o explicar esa dimensión. Pero para tranquilidad de todos, ¿cómo se vería en la Biblia, de acuerdo a la experiencia que se manifiesta allí, cómo se vería el fenómeno del suicidio? ¿Son todos los suicidios iguales ante Dios? ¿Es un pecado imperdonable? Vamos a ver la parte bíblica primero para ver las otras dimensiones psicológicas, básicamente, ¿no? Y la Biblia no utiliza esa palabra, en primer lugar. La palabra suicidio no existe en la Escritura, pero sí describe el estado emocional y espiritual de las personas que se han suicidado. Por ejemplo, el caso del carcelero de Filipos tenía temor a un castigo severo. En Roma, cuando usted era alguien encargado de una cárcel y las personas encarceladas, uno o varios, escapaban, la condena era segura para el carcelero, era muerte. Y era una muerte por ejecución diversa. Roma se cuenta como el imperio que más creativo fue en el diseño de mecanismos de tortura que inducían estado de terror en sus víctimas, aparte de un dolor insoportable. Y estas personas eran sometidas a ese tipo de temor psicológico. Un ejemplo de ello lo vemos en el caso de los soldados que tuvieron que ir donde Pilato y contarle que la tumba donde estaba Jesús enterrado pasó un fenómeno que para ellos fue fuera de serie. Y según la historia nos dice, llevó a Pilato a conducir una investigación profunda del caso, porque a él le parecía insólito que más de 25 de sus mejores guerreros romanos, cada uno de ellos, para llegar a la posición de servirle al precónsul, que era Pilato,
tenía que tener la habilidad de matar una sola persona, o sea, un solo soldado mataba a 10 personas. Imagínense ustedes si eran grandes, fuertes y todo lo demás. Y estos 25 hombres llegan temblando de Pilato, hablando de lo que pasó, los ángeles que bajaron, el temblor de la tierra y cómo el ángel removió la piedra y cómo salió Jesús de allí. Fue algo totalmente fuera de serie. Ellos sabían que por no guardar la tumba y escaparse el muerto, entre comillas, le podía sobrevenir la muerte. Por eso fue que los sacerdotes, cuando ellos vinieron a los sacerdotes se ofrecieron en mediar con Pilato para que nada les pasara. Entonces, vemos el carcelero de Filipo en la misma situación. Vemos la misma situación porque hay un temblor dentro de la cárcel, hay una manifestación angelical, una luz que llena todo y dos personas que son de repente liberadas. Y no solamente ellos, todos los presos fueron liberados por el ángel que entró, dice la escritura. O sea que fue algo totalmente fuera de serie. Y ahí está este hombre en esta situación. Y intentó el suicidio, cosa que Pablo lo previno. Y fue gran cosa porque gracias a que él no se suicidó, él fue salvado y también su casa. Sabemos el resto de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Abimelech, que fue partícipe de un tipo de suicidio asistido por temor a la humillación. Encontramos eso en el libro de Jueces, capítulo 9, versículos 52 al 54. Dice aquí, Abimelech fue a la torre, la atacó y se acercó a la puerta de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech y le destrozó el cráneo. Entonces llamó apresuradamente al joven, su escudero, y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Su escudero lo atravesó y él murió. Yo me imagino lo que ustedes, damas, deberían estar pensando. Esta expresión suena muy machista, casi misógeno, y en fin, pero esa fue la realidad de lo que vivió Abimelech aquí, ¿no? Él pidió que lo mataran, eso es lo que llaman un suicidio asistido, y el temor era la humillación. Vemos un motivo allí de por qué alguien puede suicidarse. Otra situación, y esta situación para mí es muy especial, y voy a explicar por qué. Es el caso de Sansón. Dice aquí que Sansón pidió venganza para sus opresores, y esa fue la razón por la cual él pidió también morir junto con todos ellos. Vamos a leer allí en Jueces 16, 28 al 31. Yo quiero que ustedes presten mucha atención, porque aquí hay algunas cosas interesantes que podemos derivar de esta situación de Sansón. Dice, entonces Sansón clamó a Jehová diciendo, Señor Jehová, por favor, acuérdate de mí. Noten que él está orando a Dios, el mismo Dios que le quitó su espíritu, que le retiró el espíritu, razón por la cual perdió su fuerza y perdió la habilidad de esa fuerza sobrenatural para poder pelear contra los enemigos de Dios, que eran los filisteos. Y él está hablando a Dios y lo primero que le dice es, acuérdate de mí. Es una manera de decir, ten compasión de mí. No me dejes en este estado más. Asísteme, ven otra vez como antes. Y dice, dame, te ruego, fuerza solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Él está pidiendo a Dios asistencia. Él quiere vengarse de los filisteos. Las razones son sus dos ojos. Enseguida Sansón palpó las dos columnas de en medio sobre las cuales descansaba el edificio y se apoyó contra ellas, contra una mano con su mano derecha y contra la otra con su mano izquierda. De paso, según los historiadores judíos del siglo II a.C., ese lugar donde estaba Sansón era un edificio más o menos de 3 plantas y era tremendamente ancho. Ahí cabía más o menos 3.500 a 4.000 personas. O sea, las columnas eran unas columnas centrales que iban a través de todo el edificio, y de esa columna habían una especie de unos muñones
de madera que salían de lado y lado en forma de cruz y le daban soporte a todo, conjuntamente con otra base de piedra y columnas también de piedra que iban alineados en fila en varias hileras. Y esta columna central, que eran dos, eran columnas no pequeñas. Por ejemplo, se cree que eran tan grandes que dos hombres no podían abrazarla, pero eran el centro del edificio entero. Y es allí donde Sansón coloca sus dos manos entre estas dos columnas. Y dijo Sansón en el versículo 30, muera yo con los filisteos. Entonces empujó con fuerza y el edificio cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba en él. Y fueron más los que mató al morir que los que había matado durante toda su vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre fueron y lo recogieron, luego lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manúa, y él juzgó a Israel durante 20 años. Hablemos un poquito de este caso que es bastante interesante. Y es interesante porque no es igual a los otros suicidios que se presentan en la Biblia, como el caso de Judas y otro que vamos a ver. En primer lugar, Sansón era alguien que nació lleno del Espíritu de Dios, pero no lleno a la manera del nuevo pacto, sino lleno a la manera del antiguo pacto. El Espíritu le da habilidades a esta persona. Y esa habilidad residía en la fuerza enorme, sobrenatural. Imagínense que él cargó una piedra, la piedra levantó una puerta y la cargó por una distancia larguísima. Y era una puerta que pesaba más de 2.500 libras. Imagínense ustedes. ¿Por qué este caso es singular y por qué es diferente a todo? En primer lugar, porque este es otro suicidio asistido. Nada más que el asistente es Dios mismo. O sea, Dios honra su oración, él pide morir, y Dios sabía que eso es lo que estaba pidiendo, no solamente era venganza, él quería descansar también. Estaba sin ojos, no le encontraba sentido a la vida, le pidió a Dios que interviniera. Ese acordarte de mí, como está escrito, hay mucha referencia en la Biblia a acuérdate de mí, también es un grito de compasión. Es como decir, ten compasión de mí, apiádate de mí. O sea que él no solamente está pidiendo a Dios que lo asista en lo que le está solicitando. Es una manera de decir también, reconciliémonos, hagamos las paces tú y yo, volvamos a lo que una vez fuimos, dame tu espíritu una vez más. Pero en esta ocasión quiero también vengarme de los que me hicieron este daño, porque él no pudo completar la obra de Dios de eliminar a los filisteos, que esa era la idea de Dios. Pero sin embargo, en esta fiesta que se celebró, murieron más filisteos que todo lo que él había matado la vida entera. Quiere decir que no solamente él se vengó de sus dos ojos, pero él cumplió el propósito para el cual él había nacido. Ahora, ¿cómo podemos entender esta situación de Sansón ser asistido en su suicidio por el mismo Dios de Israel? Esto quizás no nos hace ver el asunto un poco diferente, en el sentido de que la autodestrucción quizás no necesariamente siempre venga con ese énfasis y ese marco de referencia de atentado contra la vida personal, siendo pecado, por cuanto la Biblia dice no matarás y nadie tiene derecho a quitarse su vida. Quizás deberíamos ver esa situación bajo otra dimensión. Y vuelvo, repito, no todos los suicidios son iguales. Por eso que nosotros al asistir a una persona o una familia de una persona que cometió suicidio, tenemos que ser muy prudentes porque nosotros no conocemos los detalles. Hay gente que se suicida por problemas mentales, otros por enfermedades que afectan la mente y el cerebro naturalmente. Otros se ven en una situación donde no tienen escapatoria y piensan que la única salida para eliminar el problema que ellos consideran que son ellos mismos y simplemente salirse del plano, salirse del medio y que todo el mundo vive en paz y siga fluyendo. O sea, esto es muy importante entenderlo, porque cuando una mujer que es violentada por un hombre a quien ella entregó su vida,
a quien entregó su dignidad, su virginidad, su amor, le dio hijos para colmo, renunció a muchas cosas para poder llevar a cabo este matrimonio. Y ella ve que la ley no la ayuda, la iglesia a la cual ella pertenece tampoco, porque tenemos que ser sinceros, mis hermanos, con el perdón de todos ustedes, pero nuestras iglesias, por la generalidad, según las encuestas que se han hecho en Argentina, una institución que conduce encuestas a nivel de iglesias hispanas, pero nuestras iglesias todavía tienen ese rubor de machismo. Es la realidad pura. Y eso se percibe en la manera incluso como se delinean y cómo se manejan los casos de violencia doméstica en nuestras congregaciones. Gracias a Dios tenemos pastoras y mujeres que han tomado liderazgo en muchos lugares, que ha ayudado a traer un balance en la situación, y ahora muchas mujeres abusadas están siendo tomadas muy en serio. Pero aquí mismo en los Estados Unidos hemos tenido muchos casos de mujeres que se han quejado a la junta de su iglesia para simplemente recibir como respuesta que tiene que orar más, que debe buscar más el Señor para que le dé más espiritualidad y capacidad de aguante. Ustedes escuchan eso, capacidad de aguante ante una violencia doméstica. Entonces, cuando una mujer ve que ni la sociedad, ni la iglesia, ni la familia la rodean con brazos de misericordia para brindarle soporte, y ella sigue siendo victimizada a pesar de todas sus quejas, de todos sus alaridos, la respuesta muchas veces es el suicidio. Y no voy a decir lo que yo creo al respecto, se lo dejo a ustedes a nivel personal, pero lo que estamos estudiando y mirando hasta ahora, como en el caso de Sansón, que nos sirva de ayuda para poder darle a esta situación un enfoque un poco más abierto, menos cuadriculado y un poco más redondo y extenso a este fenómeno. Amén. Muy bien, seguimos con el caso de Saúl. No lo vamos a leer para no hacerlo extenuantemente tan largo, pero en primera de Samuel, capítulo 31, versículo de 1 al 6, tenemos aquí Saúl cuando se está herido de muerte, temiendo que lo agarren vivo, lo sanen y después lo torturen, que era lo que hacían en esas épocas, o lo sea acusado de traidor por la manera como condujo la guerra. Le pide a su escudero que saque su espada y la atraviese. Pero el escudero no quiso. Así que Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. De esa manera se mató. Y el escudero hizo lo mismo cuando vio a su rey matarse. También se arrojó sobre su espada y murió. Tenemos 2 suicidios en un caso aquí, ¿no? Muy interesante. La Biblia no dice qué va a pasar con las personas que se suicidan. De paso, en la historia del judaísmo o de Israel, y especialmente en los últimos 600 años antes de Cristo, hay muchas analogías, muchos relatos, muchas deducciones de los rabinos, de los grandes sabios de Israel, que tienen diferentes conclusiones. Este no es un tópico fácil, no solamente para nosotros los cristianos, tampoco lo fue para Israel, porque en la Biblia no habla de qué opina Dios, diré específicamente de estos casos. Por lo cual, una vez más, es prudente hacer silencio, intervenir en estos casos, trayendo consuelo y paz a la familia y ponderando la situación con ojos de misericordia. Tenemos otro caso aquí, el caso de Ahitofel, que está en 2 Samuel 17:23. Ahitofel le hizo un levantamiento contra David cuando estaba huyendo de Absalón, su hijo, y cuando no fue escuchado, él sabía que había perdido ya influencia. Él fue y aparejó todas sus cosas y temiendo represalia, temiendo venganza de parte del rey, fue y se ahorcó. Este es otro caso de suicidio, ¿verdad?
Tenemos el caso de Zimri, también en Primera de Reyes 16-18. Donde dice que Zimri entró en la ciudadela de la casa del rey y prendió fuego a la casa del rey con él dentro, así murió. En 1 16-18. Tenemos el caso también de Judas. Este es otro caso terrible, porque vemos que él anduvo con Jesús, conoció a Jesús, fue testigo de su amor, de su poder. Él siente culpa por haber entregado al Señor. Él, viendo que el destino de Jesús estaba puesto delante de la autoridad, de tal manera que no había manera de revertir el daño, porque los padres de la iglesia de los primeros siglos, aunque sabían que Judas era culpable de lo que se le acusaba, pero hasta cierto punto trataron de explicar su situación, indicando que la intención de Judas originalmente no era traicionar al Señor, sino era forzarlo a usar su poder para que al defenderse tomar control del gobierno, porque él sabía que Jesús podía sacar a esos reyes que estaban en esos momentos y tomar el gobierno totalmente, sin hacer mucha fuerza, solamente con el poder de su palabra. Él podía desmontar todo y crear el reino que Judas y los demás discípulos estaban esperando. O sea, no fue el amor a las 30 piezas de plata lo que llevó a Judas aparentemente a hacer este acto de traición, sino que él pertenecía a un movimiento que eran un poco cercanos a los celotes de la época. Y estos movimientos pretendían que el Mesías tomara y se incorporara en el reinado lo más pronto posible. Y Judas perdió muchas veces la paciencia con el Señor Jesús por esta situación. Y vemos que entonces lo entrega. Y aparentemente quizá la idea era forzar al Señor a usar su poder para al defenderse también instituirse o constituirse rey, pero no sucedió así. Lo que pasó fue lo contrario. El Señor fue matado y crucificado, y Judas sabía que eso era lo que venía, por lo tanto fue y se ahorcó. Y un caso muy lamentable, es otro caso de suicidio. El temor, Proverbios 29-25, dice claramente aquí, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor es un catalítico poderoso para el suicidio, y no solamente para el suicidio, para tantas cosas en la vida. Es el temor que ha llevado a la gente a cometer los más increíbles atentados morales contra otros, perjudicando así al prójimo. También dice, ¿por qué las personas se suicidan? En primer lugar, la primera razón que los psiquiatras han evaluado y determinado es para detener el dolor. Tanto el dolor físico como el dolor emocional. El dolor emocional es una especie de dolor psicológico. Por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad terminal, yo he conocido pacientes con problemas del síndrome de Crohn's, que es una enfermedad del intestino que es terrible, muy dolorosa. Y he conocido casos de personas que se han suicidado para eludir el dolor que se deriva de esta enfermedad. Dolor emocional, una persona puede matarse o suicidarse cuando ha perdido a alguien muy querido bajo circunstancias muy traumáticas, y para evitar el dolor psicológico recurren al suicidio. Yo recuerdo, lo digo como testimonio personal, nunca me ha pasado por la mente esa posibilidad, pero cuando estuve casado con mi esposa anterior, cuando ella se llevó a mi hijo, y se lo llevó sin mi consentimiento hasta el sol de hoy, nunca más lo vi, y al descubrir que ella había hecho todo un rejuego legal para que yo no pudiese ver a mi hijo, sabrá Dios por cuántos años, el dolor era tan inmenso que yo le llegué a decir al Señor que por favor me pusiera a descansar. Claro, el Señor no me escuchó, y lo que hizo fue que en lugar de ponerme a descansar, me quitó el dolor. Y fue una cosa hermosa lo que experimenté. Pero hay muchas personas que no acuden a Dios
como su auxilio inmediato y recurren al suicidio para evitar el dolor emocional. Hay una descripción muy interesante que da el doctor Schneidman, fundador de la Asociación Americana de Suicidiología, y es esta la declaración. Dice, hablando del dolor psicológico, claro está, dice él, la herida, la angustia y el dolor que se apodera de la mente, eso es un dolor psicológico, una herida, una angustia, dolor que se apodera de la mente. Es intrínsecamente psicológico, es el dolor excesivo por la vergüenza, la culpa, el temor, la ansiedad, la soledad, la ira, el temor de volverse más viejo o de morir mal. Cuando ocurre este dolor psicológico, su realidad introspectiva es innegable. El suicidio ocurre cuando este dolor es considerado insoportable y la muerte se busca para detener el fluir constante de la conciencia dolorosa. El suicidio es un trágico drama de la mente. Así lo define este profesor, este doctor. Es un trágico drama de la mente, el suicidio. Volvamos otra vez a la pregunta, ¿por qué se suicidan las personas? Bueno, a algunos porque sus necesidades de amor, aceptación y sentido de pertenencia han sido frustradas. Hemos visto, no sé ustedes, pero yo he sido testigo del caso de personas que han cometido suicidio cuando su pareja lo abandona por otro o por otra, tanto en mujeres como en hombres. Cuando la familia no acepta, especialmente suicidio en jóvenes, cuando la familia no lo acepta y lo rechaza por sus preferencias, por su estilo de vida, por la razón que sea, muchos jóvenes recurren al suicidio. Cuando hay lo que le llaman el bullying, que no es más que, estoy buscando la palabra en español. No, el bullying es el acoso, con burlas que atentan contra el sentido de seguridad personal interna, contra la estima propia de la persona. El bullying ha llevado a muchos muchachos, jóvenes, niños, incluso a suicidarse. La desaparición de una persona amada de golpe de la vida por un accidente trágico. Por ejemplo, en el caso cuando un niño pierde un padre, o incluso padres que han perdido niños. En fin, también hay suicidio, y esta es la parte quizás más risible, cuando hay una necesidad de control o de predictibilidad o de organización que ha sido fracturada esa necesidad. O sea, no se satisface la necesidad de control, dominio. Esto se relaciona con la falta de satisfacción de su necesidad de tener éxito, autonomía, orden y entendimiento. Personas que no son exitosas en la vida recurren al suicidio. En fin, hay muchas causas, pero estas son más o menos las más importantes, comprenderlas, ¿verdad? Algunos sienten que su autoestima ha sido asaltada, tratan de evitar la culpabilidad, el fracaso, la humillación o la desgracia. No se sienten afiliados a nada. También he conocido personas que han cometido suicidio después que su iglesia los ha expulsado. Esto no es muy común en las iglesias, pero se han dado casos. Personas que son expulsadas de las iglesias por diferentes razones. Estas personas recurren al suicidio como respuesta a lo que ellos entienden que es una afrenta contra su estabilidad interna. Otros han sufrido la ruptura de una relación muy importante, lo que está ligado a su necesidad de ser nutrido y de reconocimiento. Esto es más común de lo que usted se puede imaginar cuando alguien pierde a otra persona, o sea, una relación que se fractura, hay una separación y ya esa persona no quiere más, no quiere reconocerlo, nutrir ese amor, se cometen suicidio basado en esto. Algunos se suicidan por exceso de ira, por exceso de rabia, de hostilidad. Y cuando esto ocurre, generalmente tiene a una persona
a quien se le ha bloqueado su necesidad de dominancia y agresión al mismo tiempo. Por ejemplo, muchos hombres machistas, cuando ven que pierden el dominio de la mujer a quien están maltratando, curiosamente, en vez de ser la mujer la que se suicide, es el hombre que se suicida. Muy lamentable, pero esos casos también se dan. Ahora bien, ¿cómo podemos enfrentar el dolor? ¿Cómo podemos enfrentar el dolor? ¿Cómo puede esta persona aprender a enfrentar el dolor? Usted sabe que vivimos en una sociedad actual donde la gente, especialmente aquí en los Estados Unidos, hay un abuso excesivo de calmantes del dolor, o sea, medicamentos para el dolor, y también pastillas que mantienen el cerebro bajo un sopor, especialmente cuando hay depresión por asuntos emocionales. Esta es una sociedad donde la gente evita el dolor físico o emocional a cualquier precio. Algo que no es aceptable, se buscan decisiones o soluciones rápidas. Es vital que enseñemos que el sufrimiento es bueno y es un instrumento. ¿Cómo así? No estamos promoviendo una visión, una filosofía de masoquismo espiritual. No. Nadie debe buscar el sufrimiento de manera espontánea, pero cuando llega, ya sea a causa de nuestros propios hierros o a causa de circunstancias externas a nosotros, el dolor puede ser un instrumento para desatar otras cosas internas en el corazón de la persona. Puede ser un elemento bueno y no necesariamente algo que a la larga va a dejar secuela negativa. Claro, en esto del dolor, la actitud es muy importante porque muchas personas tienen una visión de la vida que no es real, especialmente en el mundo del cristianismo. Desde que Orígenes, el padre de la teología cristiana oriental de Alejandría, allá en Egipto, desde que él comenzó a hablar acerca de lo que es el bien y el mal en el contexto de la Biblia, él vendió un evangelio, un cristianismo que no tiene base bíblica, porque la idea de que ven a Cristo, todo te va a salir bien, ese es un engaño inocente, pero es un engaño. Cristo nunca le ofreció a sus seguidores seguridad material en esta tierra, aunque sí prometió cubrir sus necesidades. Claro está. Y también Dios tiene la prerrogativa de bendecir a quien Él quiere. Hay personas que no buscan riquezas, pero Dios los hace ricos, porque sabemos que Dios está en todo, ¿no? Y así por el estilo. Pero en esta sociedad donde se evita el dolor a toda costa, es importante comprender que Dios está allí para sus hijos, pero que Él no ha prometido que nos eximiría del dolor. Un ejemplo de dolor que la Biblia prevé para el cristiano es la persecución, es la posibilidad de perder la vida por Cristo, es la posibilidad de caer encarcelado en un lugar y ser incluso torturado, es la posibilidad de quedar en la cárcel de por vida y nunca más ver a los hijos. Estos son fuentes de dolor inmenso. Sin embargo, el cristiano no está excluido de esa posibilidad. Está allí esa posibilidad. Entonces tenemos que empezar tratando de entender en realidad qué es la vida cristiana, porque Cristo ofrece una paz que no está vinculada con nada de las cosas que el hombre en el mundo hace o deja de hacer. Es una paz interna que es el producto de la presencia de su espíritu físicamente en nuestro corazón internamente. Esa paz que el Señor trae supera a cualquier cosa en esta tierra y es superior y no depende de circunstancias externas. Tiene que ver más bien con una experiencia interna de la persona. Entonces, es importante ayudar, en este caso, cuando usted ve situaciones que se pueden dar, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, cuando se casan, uno se casa, si usted es cristiano y el muchacho es joven, se va a dar cuenta que todos nos casamos con la idea de nunca más divorciarnos.
Eso no está en nuestra perspectiva, nuestra posibilidad. Pero existe la posibilidad de un divorcio. Porque para estar casados se necesitan dos. Y no solamente dos, se necesitan dos que estén de acuerdo en principio en cómo conducir su vida el uno frente al otro y cómo hacerle frente a las circunstancias que la vida arroja en el camino de una persona. Entonces, a veces las personas entran en conflicto porque no se ponen de acuerdo, y cuando no se lleva la voluntad del uno o del otro, la otra persona percibe ofensa en la situación y puede crear una crisis que puede desembocar en un divorcio. Y hay 60,000 razones por qué la gente se divorcia. Lo cierto es que aún usted con sus mejores intenciones, o un joven con sus mejores intenciones, con sus mejores aspiraciones, puede terminar en un divorcio no deseado incluso, que no se deseó esa situación. Es decir, enfrentar el dolor, lo primero es, tenemos que aterrizar a la realidad de la vida. Para el no cristiano es mucho más difícil. Para el cristiano, el individuo que a diario busca del Señor, busca su presencia y busca comulgar con Él, deben tener estas cosas bien claras en su mente. Ser cristiano no es un salvoconducto o no es un escudo contra las cosas malas del mundo o contra las vicisitudes de la vida o contra el dolor que la vida nos pueda lanzar en el camino. Todos nosotros podemos enfermar, podemos morir, podemos perder un hijo, podemos perder el trabajo, nos pueden pasar tantas cosas. Eso no quiere decir nada en materia de nuestra relación con Dios. No quiere decir nada. Recuerdo una vez a un pastor mencionar un caso muy interesante de una mujer que lloraba desconsoladamente por la muerte de su hijo, que lo mataron una ganga en New York. Y ella lloraba desenfrenadamente y decía: pastor, pastor, ¿dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? Ella lloraba así. Y cuando ella se calmó, él le dijo: Dios estaba en el mismo lugar donde él estaba cuando le mataron al hijo de él. En el mismo lugar. O sea, Dios permitió la muerte de su hijo. El hijo de él, es Jesucristo de Nazaret, también permite la muerte de muchas personas. Nosotros no entendemos los designios de Dios. Un día, cuando todo esto pase, cuando el mal sea erradicado de la tierra, cuando el bien reine supremo en esta tierra, cuando el pecado sea extirpado de raíz de este planeta, cuando el hombre sea retornado a su estado primigenio de felicidad, gozo sobre una tierra hermosísima y donde no haya más posibilidad de enemistarse con Dios o de caer en tentación y nada de estas cosas, nosotros comprenderemos realmente muchas de las cosas que hoy día no podemos entender. Y Dios nos va a ayudar a comprender. Mientras tanto, tenemos que aprender a creer dos cosas básicas: que a pesar de todo lo malo que vemos en el mundo, Dios sigue siendo bueno, y que su no intervención en muchos de estos casos no significa que no tiene interés. Significa que Él tiene otros fines que son más profundos y que Él los va a poner delante de nosotros un día para que veamos todo lo que Él hizo y por qué lo hizo. Mientras tanto, confiemos en ese Dios grandísimo. Es importante mantener las líneas de comunicación abiertas para ayudarnos con nuestro dolor. Muchas personas, cuando atraviesan a través de un dolor, se cierran. Y esta es una de las cosas que más tenemos que decirle a las personas que queremos ayudar en esto de la capellanía. El cerrarse. Se tornan herméticos, no hablan con nadie. La mente tiene una manera muy interesante de curarse. Miren, me apena mucho porque hay personas que son muy introvertidas y no se dan a comunicar sus cosas, y a veces con mucha razón por la situación de que no todo el mundo es para confiar, ¿no? Es decir, no todo el mundo es confiable. Pero ¿saben qué, amigos, hermanos? Se ha comprobado en psiquiatría que una persona a más hable de su problema que le está afligiendo en su mente, es la manera como la mente busca cómo solucionar eso. De manera que el hablar de lo mismo y repetirlo, aunque
Si no con un amigo, tenga 5 o 6 amigos, usted puede llamar a uno, llamar al otro con la misma historia, al otro también. A más habla la persona, la mente va cicatrizando y va buscando su salida de la situación. Es muy interesante. De manera que tenemos que ayudar a las personas en estas circunstancias a entender esa realidad. Otra cosa importante. American citizen. Las personas que están contemplando el suicidio necesitan escuchar y experimentar otra forma de tratar con el dolor, o sea, alternativa. ¿Cómo podemos manejar el dolor aparte del suicidio? ¿Qué se puede hacer? Esa es una gran pregunta. Una de las cosas que me ha ayudado en Europa, y usan un centro de terapia en Suiza, hay un centro de terapia afectiva. Escuchen bien, terapia afectiva para personas que sufren o que tienen posibilidad de suicidio. ¿En qué consiste la terapia afectiva? Entre familiares, amigos y compañeros se reúnen en un sitio cada cierto tiempo y comparten un poco con la persona, una hora, 2 horas, y adoptan una actitud de reafirmación. Reafirmación de los valores de las personas, reafirmación de los buenos de la persona y reafirmación del cariño que le tienen. Ellos los abrazan entre todos, le dicen cuánto los aman, cuán valioso es, y así lo hacen 1 o 2 veces al mes o más, dependiendo de la circunstancia. Y este tipo de terapia afectiva ha mostrado ser sumamente muy eficaz en estos casos. Aquí en Estados Unidos, esa clínica de terapia afectiva no han despegado porque en América no tenemos la costumbre que en otros países latinos, donde el latino es muy dado a abrazar, a besar, a ser muy querendón, a ser muy físico, muy expresivo. El americano no. El americano es más seco, una persona más calculadora. En fin, pero está comprobado que las terapias afectivas tienen un impacto benéfico en estas personas. Luego, existen algunos conceptos que son totalmente equivocados acerca del suicidio. Yo quiero mencionar algunos de ellos porque es importante conocerlos a la hora de nosotros enfrentarnos ante una situación como esta, ¿no? El primer mito que tenemos es donde se dice, mucha gente dice, las personas que hablan de suicidio generalmente no se suicidan. Las personas que hablan del suicidio no se suicidan. Eso es absolutamente falso. Casi todas las personas que se suicidan o intentan suicidarse dejan un mensaje o dan advertencia antes de. Dan advertencia antes de. O sea, dan una serie de pasos que deberían alertar a las personas que están alrededor. Frases como, por ejemplo, voy a leer una que tengo enfrente mía, precisamente de aquí que estoy conduciendo la clase, lo que tengo aquí delante, dice: lo lamentarán cuando esté muerta o cuando esté muerto, o no veo otra salida, aunque se diga en forma jovial, aún sin ese énfasis melodramático. Eso puede indicar sentimientos de suicidas en las personas. O sea, hay que tomar estos casos muy en serio. No es algo para jugar, es algo que vale la pena tomar en cuenta. También, segundo, por ejemplo, muchos dicen, cualquiera que se quiera suicidar debe estar loco. No sé si ustedes han pensado una vez lo que es la locura. Pero en psiquiatría, la locura es un estado donde la mente pierde su tino, la habilidad de lo que se llama de autoconducencia. La mente literalmente deambula y lo que se llama el manejo de la conciencia por la voluntad del individuo se pierde. Hay una desconexión entre la conciencia y la voluntad. Esto es una locura. O sea, alguien loco difícilmente conecta con su
Una persona loca es casi seguro no va a atentar contra su propia vida porque requiere de condiciones que no están con él o con ella en ese momento. De manera que esa es una afirmación falsa. La mayoría de las personas que se suicidan no son psicópatas ni insanas. Están desorientadas, afectadas por pérdida, como ya dijimos, están deprimidas, están sin esperanza. Sin embargo, la aflicción y el dolor extremos emocionalmente de las personas no son señal de enfermedad mental. Por favor, esto es muy importante entenderlo. A veces, cuando vemos una persona profundamente afectada emocionalmente, nos llega a la mente la posibilidad de que esa persona, su mente no esté bien. Y ese no es el caso en la mayoría de las veces. La mayoría de las veces lo que hay es un dolor muy fuerte, agudo, y debe ser atendida esa persona más bien que clasificada dentro de los famosos locos, que es un término que solamente el psiquiatra maneja, porque el psiquiatra sí puede decir quién es loco y quién no. Muy bien. Otro concepto equivocado es que la persona que está determinada a matarse, no hay nada que se pueda hacer a favor de ella. O sea, si la persona está decidida que se va a quitar la vida, no hay nada que hacer. Ese es otro concepto errado. A una persona que tiene depresión severa, por favor, hay alguien con el micrófono, hay un ruido que no nos ayuda, por favor, póngale mute para que nos escuche y los demás no se distraigan por el sonido. Muchas gracias. A una persona con depresión severa tienen sentimientos encontrados sobre la muerte. Todo el que va a pasar por un suicidio se ve confrontado ante esa realidad de que se va a quitar la vida. ¿Qué significa para esa persona perder su vida en ese momento? O sea, todo el mundo tiene un momento de titubeo, donde repiensa la situación. La mayoría de las personas suicidas no quieren morir. De paso, las advertencias que encontramos que ellos nos dan en su lenguaje corporal, lenguaje físico y en otras formas, es una evidencia de que están pidiendo realmente es un socorro, están pidiendo ayuda. Entonces, lo que quieren es más bien que el dolor cese, que pare ese dolor. Ese impulso de terminar con todo no dura para siempre. La persona no siempre lo tiene perpetuamente dentro de sí. Eso es algo que ocurre en un momento determinado y la persona cede ante el impulso. Muchos que se suicidan después que han hecho el intento y prácticamente con éxito, en el proceso de morir, se han arrepentido de haber dado el paso, porque en realidad entendieron en ese momento que fue lo más sin sentido que pudieron haber hecho. Otro concepto equivocado, el cuarto, es que las personas que cometen suicidio son personas que no estaban dispuestas a buscar ayuda. Falso también. Los estudios de víctimas de suicidio han mostrado que más de la mitad habían buscado ayuda médica dentro de los últimos 6 meses antes de su muerte. Esto es muy importante entenderlo y saberlo. Otro error, otra concepción equivocada es el hablar del suicidio le puede dar a alguien la idea de hacerlo. Eso no es cierto. No se le da a la persona suicida ideas mórbidas, o sea, cómo conducir un suicidio cuando se habla del suicidio. Al contrario, hablar del tema y discutirlo abiertamente es lo mejor que se puede hacer. Es como también cuando un hombre o una mujer han sido víctimas de un adulterio. Lo mejor no es quedarse callado, es discutirlo. Porque en ambos casos, suicidio y adulterio, la discusión abierta ayuda a la mente a explorar soluciones para la persona afectada que son viables. Y esa es la parte importante. Otro concepto incorrecto o falso. El suicidio y el intento de suicidio es la misma cosa. O sea, el que trata de suicidarse como que se suicidó, están en lo mismo. No, no. El suicidio se comete por alguien que quiere morir. El intento de suicidio se comete por alguien que tiene cierto deseo de vivir. Son gritos de socorro, esos intentos.
Un ejemplo, la mujer que prendía el gas justo antes que llegara a casa su esposo. La mujer, ¿verdad?, que prende el gas para que el gas metano produzca monóxido de carbono, y ese monóxido supuestamente la mata, pero ella no lo hace cuando el esposo se va, lo hace poquito antes de que llegue el esposo a casa, porque quizá la encuentre mareada, tirada en el suelo, y lo alerta a él de que hay un peligro en la situación con relación a ella. El intento de suicidio no es suicidio, no es la misma cosa. Otro concepto, el séptimo, equivocado acerca del suicidio, es que el suicidio es un problema de cierta clase de personas. Falso. El suicidio ni es una maldición de los ricos, ni la enfermedad de los pobres. No tiene nada que ver con el estatus socioeconómico de la persona. De paso, aquí hay muchos ricos que se suicidan, y hay muchos pobres también. La balanza, si vamos a ser sinceros, se inclina más por el lado del rico que del pobre. O sea, no es cierto que el estatus socioeconómico es un indicativo de la tendencia de la persona a cometer un suicidio. El suicidio no respeta la clase socioeconómica, tampoco a raza ni edad de la persona. Sin embargo, habiendo explicado esto, hay que reconocer que muchos de los suicidios de adolescentes no son más que es para llamar la atención, honestamente. Octava noción equivocada acerca del suicidio. Una vez una persona ha estado en condiciones de suicidarse, puede considerarse que será un riesgo de modo permanente. Otra noción equivocada. Muchas de las personas que han pensado o intentado cometer un suicidio han descubierto luego la respuesta a sus problemas y dejan de ser un riesgo totalmente. Otro error es que el suicidio se hereda y se da según las familias. El suicidio no es hereditario, olvídese de eso. No hay, ese comportamiento no va en la genética, que ese comportamiento es individual y se da en las personas particulares dependiendo de sus circunstancias muy propias de esa persona. Pero es un comportamiento aprendido. El ambiente familiar y los ejemplos de otros pueden ser factores que influyen. Por ejemplo, si usted viene de una familia donde su papá cometió suicidio, un tío cometió suicidio, luego su hermano cometió suicidio, usted le es más fácil pensar en la posibilidad de suicidio que una persona que no haya pasado por esta experiencia. Es decir, es un factor que se aprende. Otra noción equivocada del suicidio es que si una persona es cristiana, jamás se va a suicidar. Lamentablemente eso no es así. Los cristianos como los no cristianos experimentan, como ya explicamos, toda clase de desórdenes, situaciones, circunstancias agravantes en la vida y que afectan su parte física o emocional. Es una realidad. Y hay muchos factores que impulsan a una persona a contemplar el suicidio y nadie está inmune al suicidio. Ni siquiera la persona más cuerda, ni siquiera la persona, entre comillas, más segura o más estable. Nadie está inmune al suicidio. Es una realidad lamentable, pero es cierto. Nadie está inmune al suicidio. Hay un par más de conceptos equivocados. El próximo es: el suicidio y la depresión son sinónimos. No, señor. Hay gente que posee depresión, un tipo de depresión que no tiene nada que ver con suicidio en absoluto. ¿Que hay depresiones que pueden llevar al suicidio? Sí. Pero hay diferentes tipos de depresiones y hay depresiones que no necesariamente conducen a la persona a pensar en el suicidio. Eso hay que tenerlo bien claro. Así que usted puede estar deprimido, un familiar suyo puede estar deprimido sin pensar en suicidio. Última noción equivocada, número 12. La mejoría después de una crisis suicida significa que el riesgo de suicidio ha terminado. Casi el 50% de las personas que en realidad se suicidan lo hicieron después de 3 meses después de su primera crisis suicida. O sea, la persona experimenta una crisis suicida hoy, pasan 3 meses, y luego atenta, esta vez tuvo éxito. Es decir, no es cierto.
¿Cuáles son los signos de peligro en un suicida? Bueno, se trata de personas que tienen ese estado mental de suicida. La característica principal de este estado de mente es la constricción. Este es el enfoque o atención de túnel, le llaman atención de túnel oreja de caballo. La persona nada más ve una sola cosa. Hay una palabra a la cual le debemos prestar mucha atención. La única salida que me viene a la mente es el suicidio. Es la única solución. Es la única forma de resolver este problema. Esa palabra única es clave aquí, porque quienes la usan son los que generalmente atentan contra su vida. La persona que está en peligro de suicidarse, habla, lee, escribe acerca del suicidio, de la muerte, habla o escribe acerca de sentirse inútil o insignificante, dice cosas como me voy a matar, ojalá estuviera muerto o no debería haber nacido. Esta persona también visita o llama a la persona para decir adiós, regala cosas o devuelve cosas prestadas. Esos son signos importantes. También organiza o limpia el dormitorio por última vez. Tiene conductas autodestructivas, tales como el cortarse a sí mismo u otras conductas de riesgo. Se obsesiona con la muerte, la violencia, pistolas, cuchillos. Y previamente generalmente han tenido intentos o tenido pensamientos suicidas. Hay 3 principios sobre el dolor emocional. Una es que nuestras emociones afectan todo nuestro ser, incluyendo la espiritualidad. En medicina tenemos una expresión muy interesante, se llama el efecto psicosomático. Cuando la mente, bajo un estado particular, es sometida a un nivel de estrés tal que ese estrés se refleja en la manera como nuestros órganos reaccionan a un problema. Hay personas que han desarrollado diabetes por una condición de estrés emocional. Hay otros que han desarrollado problemas cardiovasculares, inflamaciones, en fin. Una persona con dolor emocional con mucha frecuencia expresa rabia contra Dios o lucha con su propia fe. Segundo, las emociones no siempre responden a la lógica. Hay gente que le gusta ayudar al otro que tiene problemas emocionales aplicándole lógica. Y no voy a decir que en todos los casos esto sea del todo impráctico, pero el problema de las emociones no se soluciona con lógica. Hay que aprender a aceptar que los seres humanos tenemos emociones fuertes. Por eso nos dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. No dice no se airen, sino que al airarse no pequen, no atenten contra otro. Subir la voz en un momento, protestar contra algo, indicar molestia por una situación, por un tipo de conversación, lo que sea, no es indicio de, o sea, estas cosas son completamente normales. El hombre necesita poder expresar sus emociones de una manera u otra. La Biblia no se opone a eso. De paso, tenemos muchas reacciones emocionales que son bíblicas. Luego tenemos nuestra percepción de la circunstancia, crea su propia realidad. Y esto es muy importante, hermanos. Este es el segundo principio. El primero ya lo tuvimos, que fue nuestras emociones afectan de todo nuestro ser, incluyendo la espiritualidad. Eso es cierto. Pero el segundo principio es que nuestra percepción de la circunstancia crea su propia realidad. Un ejemplo de eso es el caso de Job. Tu percepción es tu realidad. Y aquí también se mezcla un fenómeno que yo no puedo dejar pasar por alto, aunque estamos hablando del suicidio. Esto pasa también con el énfasis en ciertas doctrinas. Generalmente en el mundo que vivimos en un medio religioso, cristiano, protestante también, donde
muchas organizaciones religiosas abrazan modalidades de creencias que enfatizan un grupo de creencias particulares, muy particulares. Y esas creencias por lo general la presentan como un derivado directo del evangelio o a veces sustituyen al mismo evangelio. Y esto es importante comprender porque usted puede vivir una vida espiritual completamente basado en suposiciones y usted creer que su espiritualidad es muy buena cuando realmente la información que tiene es totalmente errada. De ahí que es importante comprender que nuestra percepción forma nuestra realidad y si la percepción es equivocada, la realidad que vivimos también es equivocada. Ahora, eso no significa nada en términos de relación con Dios, pero es una distracción que nos podría ahorrar, nos podría introducir a condiciones que no necesariamente tendríamos que vivir. Podríamos evitar esto simplemente le pusiéramos atención a lo que es esencial en la Escritura, especialmente en el Evangelio de Dios, y podríamos evitarnos mucho dolor de cabeza y circunstancias no agradables. En el caso del sufrimiento, pasa algo similar. Si un hombre casado con una mujer muy buena, cristiana, una mujer de nobles aspiraciones, dedicada a su hogar, pero una mujer hermosa, y el hombre ve que el vecino de la esquina, cada vez que pasa la señora, la piropea, le lanza un piropo, pero la doña no hace caso, nada, sigue caminando. La inseguridad del individuo puede generar una percepción equivocada acerca de lo que está sucediendo. Puede ver incluso a su esposa como culpable, porque caminas así, porque te mueves así, porque cruzas así, que miras de repente, se da cuenta, entonces piensa que estás interesado. Eso es lo que se llama crear una suprarrealidad, es decir, algo que no está allí, pero tú lo asumes como que está. Y en eso del dolor emocional hay mucho que ver con eso de la percepción. A veces nosotros vemos daño o agresión a nuestra persona, no hay agresión. Hay personas que hablan de ciertas maneras y quizás si usted fue agredida por el tono, la forma como alguien le hablaba cuando usted estaba pequeña, ahora viene a escuchar a un hermano, un amigo, una amiga usar el mismo tono y usted puede llegar a la conclusión equivocada de que esa persona tenía en mente la misma actitud que la persona que le hizo daño cuando usted estaba niña tenía cuando le habló así. Y no necesariamente es así. Eso es lo que yo quiero llevar al punto de que tenemos que tener cuidado que nosotros aceptamos como percepción. O sea, ¿qué percibimos? En el caso de Job, tenemos algo tremendo. Los amigos de Job se sentaron con Job por 7 días. Y Job expresó su desesperación y su dolor. Y los amigos se dedicaron a corregir su percepción de la tragedia, acusándolo por todo su problema y diciéndole que no se debe sentir, que no debía sentir lo que siente. Y en su defensa, Job les dice, un desesperado debe contar con la lealtad de su amigo, aunque abandone el temor del Todopoderoso. O sea, él está diciendo una realidad. Aunque una persona abandone el temor a Dios, si usted es amigo de esa persona, la palabra amigo y la palabra amor en hebreo son muy similares. Usted se sigue debiendo amistad a esa persona. Porque esa resolución de huir de la voluntad de Dios momentáneamente no significa que la persona necesariamente va a morir así. La vida da muchos tumbos y el camino a veces es un poco más largo de lo deseado y vemos muchas curvas, entradas y salidas en la vida de una persona. De manera que la lealtad a un amigo o una amiga es vital. Debemos aprender a reconocer la realidad del dolor de otras personas. Así validamos los sentimientos de otros. No tratemos de explicar lógicamente los sentimientos a esa persona. Tratemos de ser solidarios. Solidarios, esa es la palabra, solidarios. Esa solidaridad va a traer muchas cosas positivas. Una es apertura de parte de la persona afectada. Con esa apertura va a venir una enorme cantidad de otras cosas buenas que se pueden traducir en soluciones factibles para esa persona oprimida por el dolor. Muy bien. Tercero principio, la mejor manera de entender el dolor de otros es enfrentando y asumiendo nuestro propio dolor. Claro, todos nosotros atravesamos por dolores. De paso, las personas que son menos empáticas a circunstancias
agravantes en la vida de otros son personas que casi nunca han vivido dolor. Pero todos hemos vivido algún tipo de dolor, dolor de separaciones, dolor de muchos tipos. Tenemos que revisar nuestra propia experiencia, hacer un pequeño inventario de lo que hemos vivido y tratar de derivar las mejores lecciones posibles. Porque en esa experiencia tenemos un caldo nutritivo, interesante, que si sabemos emplearlo, podemos ayudar a otros que ya están enfermos de desesperación y de una serie de factores acuciosos en la vida. Lo podemos ayudar proveyéndoles de nuestra propia experiencia y brindándoles soporte. Muy importante. ¿Hemos evitado el dolor o lo hemos incorporado en nuestra propia experiencia? En nuestra propia experiencia. Hay gente que son escapistas por naturaleza, o sea, escapan al dolor. Y yo pienso que todos, de una manera u otra, somos medio escapistas, unos más que otros. Pero tenemos la tendencia a querer escapar del dolor o los enfrentamos. Enfrentamos lo que nos causa dolor. Nuestra propia experiencia de recibir consolación espiritual realmente nos prepara para dar consolación a otros. Miremos, por ejemplo, lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, que nos dice allí: Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Hay que entender que hay una interesante conexión. Por ejemplo, yo creo mucho en los grupos de soporte, porque un grupo de soporte no es más que un grupo de individuos que han vivido la misma experiencia similar en torno a una situación. Por ejemplo, los grupos de alcohólicos, los grupos de personas que han sido víctimas de adulterio, o los grupos de mujeres abusadas. Todos estos grupos tienen un tema en común que los trae juntos a compartir. Y esos grupos desarrollan mucho lo que le llaman simpatía y empatía, porque todos aportan, y los que tienen la habilidad de poder salir de algunos problemas lo comparten con otros, sus recursos, qué hicieron, qué no hicieron, en fin. Es más fácil que una persona quien haya perdido, por ejemplo, un hijo, en una muerte de un hijo, pueda consolar a una persona que también perdió un hijo. Es mucho más fácil. No quiero decir que es la única persona que lo puede ayudar, pero es mucho más fácil. Muy importante esto. ¿Cómo ministrar a la persona con tendencia suicida? ¿Qué les parece si antes de entrar en esto van y te toman un poco de agua, unos 2 minutos nomás? Si quieren ir al baño, van. Y luego que regresen, si tienen preguntas de lo que hasta ahora hemos analizado, vamos a tomar unos 5 o 10 minutos máximo para revisar las preguntas. Y luego entramos a esta parte que es más corta. ¿Qué les parece? Amén, amén, pastor. Amén, doctor. Sí. Permítame. Muy bien, vamos a dar un par de minutos para que va. Ya. Amén. Ya no va a salir más PowerPoint para poder salir del PowerPoint. Ok, sí, todavía hay PowerPoint. Ok. Vamos a tener... Ya regreso. Voy a hacer también mi propia diligencia. Regreso en menos de 2 minutos, ¿ok? No se preocupe, no se preocupe.
Maybe 10 minutes, okay, sir? Muy bien, estamos de regreso. Seguimos, pastora, ¿no? Sí, sí, adelante, doctor, adelante. Muy bien. Muy bien, vamos a ver ahora estos puntos interesantes. Cómo ministrar a la persona con tendencias suicidas.
Y estos puntos son muy, muy importantes. Nosotros teníamos antes más puntos, pero hemos reducido los puntos a estos básicos que vamos a leer, porque esto básicamente es lo que usted necesita conocer. La tarea inicial es ayudar a la persona a seguir con vida. Eso es lo número uno. Es decir, todo el esfuerzo debe ser conducido a esa primera meta. Es ayudar a la persona a seguir con vida. Número dos, ayudarle a conseguir que comprenda de qué forma ha ido a parar en este estado. ¿Cómo llegó la persona a esta situación? Es muy importante entender la anatomía del proceso que una persona adopta de ir de un estado al otro, estado normal al estado de estar pensando en quitarse la vida. Y tercero, hay que guiar a la persona a que lleven a cabo cambios necesarios que garanticen hasta cierto punto o aseguren que esto no vuelva a ocurrir. Algo importante, porque muchas personas que asisten a personas con tendencias suicidas se han visto emocionalmente afectadas profundamente cuando, a pesar de sus mejores esfuerzos, la persona termina suicidándose. Uno siente que no hizo suficiente, que la metodología que empleó al abordar a la persona suicida no fue la más adecuada, no fue la más correcta, y termina uno jugando el papel de juez de uno mismo. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque uno tiene que recordar que uno no es omnipotente y que la vida de esta persona no está sobre las espaldas tuyas ni las mías, está sobre las de ella. Nosotros, nuestro deber es ayudar y asesorar y buscar la manera de generar alivio en forma inteligente a esta condición. De manera que si todo lo que has hecho no ha dado resultado y la persona finalmente se suicida, es algo muy triste, muy doloroso, porque fue un acto de desesperación llevado a cabo por la persona que se suicidó. No tiene nada que ver con la calidad de tu ayuda personal. Eso es muy importante comprenderlo. Vamos a la próxima vista. Hay que saber establecer una relación. Por ejemplo, hay que mantener el contacto y hay que obtener información. Hay que tener información de las amistades, de los familiares. Hay que saber exactamente qué pasó. Esto es muy importante. ¿Qué pasó? Para entender cómo llegó la persona a esa situación. Si es una tendencia, si es una actitud de manipulación, o si es algo que tiene sus bases, no su justificación, pero tiene base. O sea, no es en el aire para lograr cosas personales, sino que hay algo que está motivando el buscar solución a través del suicidio. Por ejemplo, alguien puede manifestarse en forma ambivalente. Alguien que se quiere quitar la vida, pero al mismo tiempo desea ser rescatado por alguien. Hay que asegurarle a esta persona que uno tiene interés en ellos. Hay que dar una aprobación verbal, ¿no? Hay que buscar información de la persona sin que se sienta, como dice aquí, bombardeado de preguntas. O sea, que la persona comprenda que las preguntas son guiadas por un interés genuino. Muy bien. Próxima. Ok. Hay que identificar y clarificar el problema. Esto es totalmente vital. Hay que hacerlo así, es decir, hay que centrarse en lo que siente el afectado y hay que ayudarle a clarificar sus sentimientos. Eso es vital. Hay que ayudarle a entender lo que está pasando y ver por qué la mente de esa persona ha adoptado ese formato de autovisualizarse dentro de ese problema que lo está supuestamente llevando a tomar una decisión extrema, que es la de quitarse la vida.
La clarificación de sus sentimientos ayuda muchísimo a una persona a ver las cosas diferentes y por lo tanto a tomar otras medidas. Por el otro lado, es importante hablar del suicidio con la persona de una manera franca y sin comentarios de tipo moral. No se necesitan esos comentarios porque la misma conciencia de la persona le está diciendo a gritos que no es correcto. Pero para él hay algo que pesa más allá de lo que es bueno o malo, y es la necesidad de encontrar solución a lo que lo está llevando a eso. Luego, hay que evaluar el potencial suicida. ¿Cómo determinar? Bueno, tenemos que tomar en cuenta la edad y el sexo. Los hombres se suicidan aparentemente por razones diferentes que una mujer. La edad también interviene. Hay una historial del comportamiento de la persona respecto al suicidio. Hay que conocer ese historial. Hay que conocer y evaluar el plan suicida. ¿Cuál es el plan que tiene? ¿Con qué se quiere matar? ¿Qué tan accesible le es ese método a esa persona? ¿Qué tan concreto y específico es el plan o es algo general? Y hay que tomar en cuenta si hay factores de tensión o estrés que estén precipitando la decisión. Y esos son quizás uno de los factores más importantes. Factores de estrés o tensión. Descubrirlos a tiempo, apuntarlos y trabajar con esos factores. Luego están los síntomas. ¿Qué síntomas tiene esta persona de que realmente se va a suicidar? ¿Cuáles son los recursos que tiene? Quizá está planeando lanzarse a un edificio, pero ¿dónde vive? ¿Hay edificios? ¿Dónde va a ir? ¿Cuál es el estilo de vida de esta persona? ¿Cómo es la comunicación que esta persona sostiene con los demás? Y también si hay alguna condición médica que pueda estar agravando el problema. En fin. Tenemos una fórmula que sugerimos, sencilla, que es un plan para ayudar al que llama por teléfono. O sea, algunas iglesias, algunas instituciones tienen una línea caliente, así le llaman, donde los potenciales suicidas llaman para hablar de su situación. Lo mejor del mundo, hermanos y amigos, es tener un programa radial. Te quiere ayudar a personas con problemas de suicidio, vía ya sea por razones de violencia doméstica u otra razón. Lo importante es tener una línea caliente. Una línea, si usted tiene un programa radial que habla de ese problema constantemente, tenga un teléfono donde la gente pueda llamar a conversar. Y bueno es hacerlo entre 2 o 3 personas, que si llama uno mientras el otro está hablando, caigan a otra línea y el otro también lo tome. Y eso puede suceder. Ahora mismo con la tecnología que tenemos, se puede programar con un solo número telefónico para que caigan otros números telefónicos también. Pero es muy importante tener esa línea disponible y poder ayudar verbalmente. Naturalmente, y aquí con esto paso a concluir, la ayuda que la persona que va a cometer suicidio necesita es uno mismo. O sea, uno, el asistente, esa es la mejor ayuda. Es el interés que uno tenga, el afecto que uno le profese, tener un oído que sinceramente escuche y el amor del Señor reflejado en nosotros. Esas son las mejores armas para uno asistir a una persona que tiene estos problemas. Y con esto llegamos al final de mi exposición. Voy a abrir, no sé si la pastora vería bien que abriéramos las líneas para las preguntas. Amén. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Ajá. Ok. Ahora ya todos los micrófonos están disponibles. Gracias, doctor Barret. Muy buena la exposición. ¿Alguien tendrá alguna pregunta, algún comentario? Tengo una pregunta, doctor Barret. Muy buenos días por Gracias. enseñado. Mi pregunta va a lo siguiente. Usted hablaba de que un suicida que en el principio lo provocó, ¿verdad? Atentó contra su vida
y no lo logró. Hay como un promedio, se dice estadísticamente que son 3 meses como para volver a intentarlo. Y la familia pide ayuda, nos busca, ¿verdad? Entonces, a nosotros ir, ¿qué habla de que comprenda? O sea, en ese momento tenemos que hablar al suicida que comprenda, darle una aprobación verbal. También habla de clasificación, pero en todo eso nosotros como capellanes, ¿qué herramientas tenemos que usar para ayudarlo, para que comprenda que el suicidio no es la mejor manera de la solución a sus problemas? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros deberíamos usar como capellanes? La primera herramienta es de índole espiritual, emocional, porque en primer lugar hay que establecer una conexión con la persona. Y esa conexión se puede dar en varias conversaciones. La conversación inicial bien es para mostrar interés y crear un canal de comunicación que pueda luego convertirse en una línea de asistencia donde la relación entre el terapista y la persona afectada crece, en primer lugar, y segundo, dentro de ese contexto de confianza ganada, la persona pueda desahogarse explicando las causas que lo han llevado a esa situación. Pero casi siempre las personas que tienen tendencia a suicidarse y que están en ese proceso son un poco ariscos a cualquier ayuda externa, porque generalmente junto con la tendencia al suicidio hay una desconfianza implícita en las personas que lo quieren ayudar. Esto es lamentable, pero es lo que siempre sucede casi siempre. Entonces, esa conexión emocional espiritual es lo número uno. O sea, lograrlo en la primera reunión, cuestión que se pueda abrir una línea de comunicación, donde se pueda llamar a la persona, se le pueda visitar, y dentro de esas visitas comenzar a explorar de una manera gentil las causas y ver si la persona tiene un paradigma de vida que lo encasilla dentro de un grupo de individuos que puedan desarrollar más tendenciosamente esa actitud de suicidio o no. Tal vez las causas son completamente personales en el contexto de asuntos muy íntimos, de familia, de relaciones, en fin. Todo esto transpira a través de los conversatorios y según lo que venga, según lo que se ha revelado de esas conversaciones, se deben tomar diferentes tipos de medidas. Esta clase que yo acabo de dar es muy escueta, no es una clase, la clase original de sobre este tema son casi 4 horas. Hoy decidimos compartir esta cantidad porque primero tenemos que tocar las bases para con estas bases comenzar a plantear lo que podría quizás gestionarse en lo sucesivo. Si otro día la pastora considera que podríamos ayudar y extender más este aspecto de una manera dinámica, con proposiciones formuladas de cómo atender y los pasos a seguir en detalle, lo haremos con muchísimo gusto. Pero esta clase introductoria nos abre la puerta a contemplar 3 posibilidades. La primera es que la persona que es víctima de violencia doméstica es un candidato potencial, no seguro, pero es potencial a que pueda cometer suicidio, especialmente si no recibe la suficiente ayuda. A donde yo quiero llegar a lo siguiente. Todos los que son capellanes pertenecen a una iglesia particular, una denominación o una iglesia cristiana, un grupo con quien se congrega. Dentro de esos grupos hay decisiones que tomar, hay problemas que confrontar con respecto a los miembros de la iglesia. ¿Cómo usted va a enfrentar, si usted es miembro de una junta, el caso de una mujer que es abusada por su esposo, por un hermano, quien sea? ¿Cuál va a ser su actitud ante eso? Y lo que yo quiero poner sobre la mesa aquí es que usted considere que esto no es, usted no puede tratar esto como algo liviano. Y aunque usted corre el riesgo de que la llamen feminista, o que usted ponga mucho énfasis en querer respaldar y validar a esta persona y reconocer el problema y buscar soluciones tangibles,
usted dé el paso en el nombre del Señor, porque es doloroso cuando una persona sucumbe ante la depresión y bajo el acoso constante del abuso de una persona X, tiene que acabar con su propia vida para para encontrar la solución definitiva a algo que la iglesia o la familia o los amigos pudieron ayudar. Por eso yo siempre he dicho, yo soy de los partidarios del siguiente: si yo soy pastor y me topo con casos de abuso doméstico, independientemente de cuánto yo me vaya a comprometer en ayudar a las personas involucradas, a los dos, mi primer papel civil ante Dios, ante la comunidad, para evitar un desastre que pueda traer deshonra a Dios y de paso terminar con una vida que tiene un gran potencial por delante, y yo llamo a las autoridades. Tan pronto yo sé de un caso de violencia, yo llamo a las autoridades inmediatamente. Eso no quiere decir que yo tenga ningún tipo de sentimiento adverso, personal, individual contra la persona que lleva a cabo la violencia. Simplemente estoy invitando a las autoridades a tomar carta y acción en el asunto, por muchísimas razones. La más válida es que cuando las autoridades intervienen, eso genera una pausa. Esa pausa forzada por la intervención de la autoridad le permite a uno trabajar con las dos partes, el abusador y la abusada, o al revés. Y esto es muy interesante porque aquí hay que reconquistar o conquistar la confianza de ambas partes. Y esto es una medida responsable. Yo conozco pastores que no lo harían así, pero yo pienso que es un asunto de cristianismo práctico. Llamar a las autoridades para que tomen carta en el asunto y en esta pausa creada, trabajar con ambas espiritualmente. Pienso que es lo mejor. Y yo respeto mucho, si usted cree diferente de mí, pero es como yo he visto que mejora resultados. Porque no todos los casos de violencia doméstica concluyen con qué sé yo cuántos años de cárcel y que qué sé yo cuántos miles de dólares. No. A veces la persona pasa por un juicio, simplemente se le asigna una multa. Si es algo repetido, quedan en cárcel. Si no es repetido, quedan bajo una situación probatoria, pero queda libre y sigue su vida. Y mientras tanto puede haber una separación momentánea o un divorcio permanente, depende de qué tan grave es la situación y la repetición que ha habido envuelta. Pero es importante tomar carta en el asunto, no ser pasivos, pastora. Lo que ha mencionado es muy importante. Yo he visto personalmente que cuando se ha involucrado a las autoridades, las dos partes toman responsabilidad. Porque si no se involucran las autoridades, el uno está jugando a la víctima, el otro que es el atacado, y ninguno de los dos toma responsabilidad. Entonces, cuando las autoridades son involucradas, los dos no les queda más remedio que tomar autoridad, y estoy completamente de acuerdo con usted, porque tiene que venir un orden, incluso externo, que la sociedad permite a la familia para que comience un orden en base a una autoridad establecida para que pueda tomarse la situación de una manera, se podría decir, responsable, porque si no, de otra manera, he visto que las situaciones han seguido continuando con la violencia doméstica y no se ha llegado a un buen arreglo hasta que cuando ya hay una situación severa, el capellán muchas veces tiene que llamar a las autoridades, porque uno puede ser responsable de que pueda haber otro abuso o pueda haber incluso un suicidio. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Amén. Sí, gracias, doctora, pastora. Es una realidad. La decisión de buscar ayuda en autoridades no está basada en una actitud de represalia. Está basada en una estrategia. Exacto. Y esta estrategia es estratégico. Yes. Estratégico porque yo sé que la persona involucrada, especialmente el agresor, no querrá que él se inmiscuya a las autoridades porque podría generarle un récord. Pero déjeme decirle una buena noticia. Aquí en Estados Unidos, los récords de violencia doméstica le hacen lo que le llaman en inglés expunging. Después de 10 años, si la persona ha tenido buena conducta, jamás ha repetido la violencia,
ah, alquila un abogado y por poco dinero le limpian el récord completo, porque es un misdemeanor. A menos que haya habido sangre envuelta y repetición, ya se convierte en un felony. No sé cómo decir estas cosas en español, pero la idea es que es una estrategia. Exacto. Es una estrategia. Exacto. Permítame decirle algo también que yo he usado personalmente en problemas de violencia doméstica. Antes de denunciar a la policía un problema así, yo les advierto, si esto no cambia y no buscan una completa restauración, cada uno por su lado o como se requiera de acuerdo a la situación, entonces el próximo paso es dar a conocer a la policía. Entonces, solamente esa advertencia a uno los ha sacudido y han puesto de su parte. Pero en casos severos donde potencialmente ya había una situación de abuso extremo, ya con, por ejemplo, con instrumentos punzocortantes o tal vez un suicidio, en esa situación extrema, sí, como capellanes tenemos que denunciar porque ya estamos viendo el peligro en la situación. Sí, es correcto. Es así. Hay que... Yo quisiera decir algo, hermana pastor. Sí, diga. Dios les bendiga, hermanos en Cristo, Dios los bendiga. Yo como pastor me tocó atender una vez una llamada del teléfono de una hermana que estaba haciendo, que había violencia doméstica y el marido era muy así agresivo y también había involucrado drogas en eso. Él hacía drogas y le pegaba a la mujer. Y entonces me llamó a ella que fuera porque parece que le estaba, y fui yo. Y aprendí mi lección de lo que están diciendo ustedes, llamar a la policía es lo mejor que se puede hacer. Es tanto como uno como ministro, lo protege a uno porque a veces, a mí cuando yo llegué, empecé a hablar con los dos y este hombre se empezó a poner contra mí como a querer pelear conmigo. Y ya acusándome de que por qué yo llegaba. Y entonces se estaba poniendo la cosa fuera de control. Yo me puse a orar y a reprender al diablo, pero dije yo la próxima vez yo llamo a la policía mejor. Pero yo aprendí una lección muy fuerte para mí, pero me enseñó a tener mucha prudencia en ese sentido. Llamar a la policía no es una muy mala idea, es una muy buena idea. Amén. Estoy de Pastor acuerdo en eso, Ángel, hermano. dígame. Gracias, Pastor Salomón. Pastor Ángela, diga. Después voy yo. Sí, Pastor Ángela, diga. Blanca. Sí, Dios me les bendiga en esta tarde. Yo quisiera compartir un poquito sobre experiencias, ¿verdad? Que he vivido en esto con la violencia familiar, intrafamiliar que hay. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el Ministerio de la Familia aquí de un sector de la capital, en donde hacíamos coordinado el trabajo, ¿verdad? Y yo pude ver de que hay una entrada muy complicada a las iglesias, porque yo me iba a las iglesias también a compartir parte del conocimiento y hay como un tabú ahí, ¿verdad? De que como pastor, como líder, como alguien que sirve en la iglesia, no le puedo dañar el testimonio si me está haciendo a mí violencia familiar, sexual, de todo existe en la iglesia. Entonces, no puedo yo denunciar porque el testimonio, porque esto, porque el otro. Y yo tuve en muchas ocasiones oportunidades de entrar con los líderes cristianos, con pastores, a las consejerías, y tuve que llevarlo al Ministerio de la Familia. Y no van enojados, porque cuando uno habla con ellos primero y les hace ver la falla, ¿no? Entonces ellos comienzan a analizar la situación, pero es muy importante uno coordinarlo, incidir en la iglesia, que uno pueda incidir en la ente gubernamental, por ejemplo, donde uno va a encontrar un apoyo donde a uno le van a escuchar.
Y en esa ocasión, hermano, es tanto el impacto que da cuando uno se mete a estos trabajos de consejería, que la misma entidad me mandaba a las personas para acá y me decían, ¿por qué usted, por qué se restauran los matrimonios con usted? Y aquí nosotros le hablamos porque ellos tienen atención psicológica, atención de abogados y todo eso. Y aquí yo venía a la parte espiritual. Pero además de la parte espiritual, yo había entrado también a unas capacitaciones como abogado, ¿verdad? Y entonces ya les decía yo por dónde ellos estaban fallando. Y entonces tuve la oportunidad también ahí de entrar a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema también me dieron credenciales para poder llevar un seguimiento a los casos. Pero lo que yo le quiero decir es esto. La parte espiritual, todo sucede por una falta de fe, falta de atención espiritual en las personas, que no tienen temor a Dios, no tienen temor para nadie y hacen todo lo que quieren. Y entonces entramos en esa parte espiritual y yo le doy la gracia a Dios porque yo miraba la gloria de Dios, ¿verdad? Porque eso no lo podemos nosotros, sino sin la ayuda de Dios. Pero es muy importante que nosotros relacionemos siempre las dos partes. Está como el enfermo. El enfermo, yo voy a orar por el enfermo, pero también lo voy a llevar al médico para que el médico también haga la parte de la restauración del cuerpo físico, ¿verdad? Y en las iglesias muchos están diciendo, no, si Dios te hace esto, Dios te lo puede hacer todo. Si no busques nada, Dios es lo único. Y eso no es así, ¿verdad? Gracias por escucharme. Una cosa, gracias, pastora Blanca. La palabra que usó el doctor Barrett es clave. Como capellanes tenemos que tener estrategias. Amén, así es. La policía es una estrategia. Consejería psicológica es una estrategia. Sí. Porque muchas veces espiritualizamos todo como líderes cristianos, como cristianos. Sí. Y las personas cuando ya son derivadas, porque tenemos que conocer nuestros límites, cuando los derivamos, las personas no les va a quedar más remedio que enfrentar su realidad. Amén. Y van a tener que aprender el comportamiento psicológico en sus hogares, tener que lidiar con la justicia, porque la justicia va a ejercer el derecho del que es abusado. Entonces, cuando la persona está viendo de que estamos haciendo todo esto, usando estrategias para el bien de ellos mismos, siempre hacerles ver que no queremos ir en contra de ellos, porque están a la defensiva, están funcionando con el cerebro emocional, están reaccionando y no razonan. Entonces, tenemos que hablarle del amor de Dios, y por causa del amor de Dios tenemos que canalizar las situaciones para que ellos puedan aprender y aprender mecanismos, herramientas para poder lidiar con la situación que están pasando. No sé qué dice el pastor, doctor Barrett. Sí, definitivamente. La idea es que es la manera más práctica y genuina de ser proactivos. Exacto. Estas circunstancias, nosotros queremos ver el bien triunfar. Sabemos que el bien no gana solamente a punta de estrategias bien colocadas, sino que se necesita el ejercicio de la piedad a favor de las personas involucradas, tanto el victimizante como la víctima. Pero la víctima sobre todo, porque recuerden, la víctima no va a adoptar una actitud esquiva. El victimizante sí, pero la víctima lo que tiene es más bien una aprehensión, porque es la persona que, por lo general, por ser mujer y por vivir en una sociedad donde impera la mano del hombre de manera casi opresiva, de forma tácita, no se tiene que decir, es la manera. Yo he estado en tantas iglesias, hermanos, en calidad de médico, impartiendo seminarios de salud, y los casos que yo me he topado, donde la junta tiene que
lidiar con situaciones de abusos internos en sus iglesias, donde son hombres cruzan la línea, no solamente contra su esposa, también contra los hijos y a veces a nivel sexual. Y yo me he quedado sorprendido. Yo recuerdo una vez que, de las pocas veces que literalmente he expresado emociones de profunda molestia, indignación, de profunda molestia, incluso al punto tal que me trajo situaciones un poco difíciles con el pastor y su junta, porque vi una circunstancia, una situación donde ameritaba intervención y rápida, porque estaba en juego la salud mental y emocional de la mujer y de los hijos. Y la junta simplemente trataba de cuidar la imagen de autoridad del hombre y no la mujer que estaba sufriendo. Y bueno, pues en la junta me invitaron y yo me pronuncié y les hablé, les dije al pastor que yo encontraba esa situación y la actitud de la junta exageradamente irresponsable. Yo pensaba que había que tomar acción y que la acción primaria que había que hacer, en vista de que habían sido ya llevados varias veces a la junta para discutir el caso, había habido ya unas 3 o 4 casos donde habían abusado el mismo hombre contra su mujer. Y dije, no, aquí lo que cabe es llamar a la policía ya. Ya significa ahora, hoy. Y una vez lleguen ellos, tomen carta en el asunto, se lo van a llevar preso por unos días, en lo que se decide con el juez y esas cosas, visitarlo en cárcel y hacer una agenda de recuperación del hombre. Pero esto necesita y amerita. Aquí el que hay que buscar defender no es la autoridad masculina, es la dignidad de un ser humano hecho a la imagen de Dios, que en este caso es una mujer. Y eso se llama empoderar un problema, empoderar la solución, empoderar la solución. Yo soy partidario de empoderar soluciones. Amén. Pastor, doctor Barret, muchas gracias por la enseñanza y toda la aportación muy importante. Le doy gracias a Dios que tenemos capellanes y pastores que estamos instruyéndonos para no caer en la religiosidad que ha causado mucho daño a la iglesia. Estamos instruyéndonos para poder ser proactivos y ayudar a restaurar tanto la comunidad cristiana como también la comunidad secular. Entonces, siéntase cómodo de expresar lo que usted dice, porque hemos experimentado lo mismo. Hemos visto lamentablemente, una comunidad cristiana muy cerrada, muy hermética, muy religiosa en algunos aspectos. Para terminar, voy a contar un testimonio que casi causa un suicidio, y es que la hija de un líder de una iglesia muy grande fue abusada sexualmente por el hijo de uno de los líderes. Y cuando ella reclamó que hicieran algo por la violación, la sentaron en medio a la mamá y a la hija y le dijeron que la hija era la causante de todo eso y que deberían dar gracias a Dios que ellos no reportan a la policía de que la hija hizo tropezar al hijo del líder. La chica salió de ahí y lo primero que quiso hacer era suicidarse, porque ella dijo, me abusaron sexualmente en la casa de Dios. O sea, es seria la situación. Es muy triste lo que no se habla, los que ministramos y los que sabemos de estas cosas. Si contaríamos los testimonios que hay, nos compungiría nuestra alma de la condición de mucho líder espiritual, tanto hombre como mujer. No voy a solamente hablar de los varones, también en las mujeres, el control, la manipulación. Entonces, nosotros tenemos que realmente sanar, ver desde una perspectiva sana, y una palabra que usaba también el doctor Barret y hemos utilizado en las primeras clases es una percepción adecuada de la situación. No podemos espiritualizar todo y tenemos que instruirnos y conocer los límites saludables, conocer nuestros límites de derivar a las personas donde necesitan ir. No podemos hacerlo todo. Tenemos que aprender a derivar y poder canalizar las situaciones para poder ayudarlos a solucionar los problemas. Le doy gracias, doctor Barret, le doy gracias a cada uno de los capellanes que han estado hasta ahora y
ya sé que han Gracias, doctor disfrutado Barret. de la exposición, de la enseñanza, y por supuesto que vamos a tener una segunda parte. ¿Cuántos están de acuerdo de tener una segunda parte? Amén. La mayoría. Entonces vamos a ponernos de acuerdo para tener una segunda parte. Vamos a despedirnos Amén. con oración. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a dar gracias por lo que hemos Gracias. aprendido en este día.